Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, un orgullo poder estar acá, enorme agradecimiento a todo este movimiento local paceño que se está gestando con fuerza. Una alegría ver que han sido pocas las sillas, que ha venido mucha gente, que hay estudiantes, jóvenes, acá amigos que han llegado, estudiantes de mi facultad allá en Neuquén, en Comahue. Bueno, mi nombre es Nadia Heredia, soy docente de la Universidad Nacional del Comahue. Conozco a Enrique Dussel a través de una profe de historia, porque mis profes de filosofía ninguno daba Dussel. Y cuando yo lo descubrí me encantó y empecé a preguntar a mis profes de filosofía si conocían a Dussel y bueno, ¿por qué no lo daban? La respuesta más disparatada siempre la cuento porque queda como en el anecdotario de quienes elegimos estos temas para investigar. Una profe me dijo, sí, yo lo conozco, pero no lo damos porque es cura. Y no me dijo nada más. Era una profe de filosofía social y política, con lo cual yo ya estaba en cuarto año de la carrera y habíamos visto en tercer año todo un cuatrimestre plagado de curas, porque vimos filosofía medieval. Entonces vimos todo un cuatrimestre, no sé, como 15 curas todos juntos, y los estudiamos, y ella me decía que a Dussel no lo quería dar porque era cura. O sea, si hubiese sido cura, cosa que encima era un dato falso, erróneo, de su desconocimiento, tampoco era motivo para no darlo, ¿no? Sin embargo, bueno, Dussel decía estas cosas que incomodan a la filosofía como filosofía misma, ¿no? Como ese lugar sacralizado, como ese lugar donde, bueno, parece que ser filósofo, ¿no? O filósofa es ya mirar con una mirada así, los ojos medio entrecerrados, ¿no? Poner caras, y no, la verdad que yo estos días he contado con la gente que me he ido encontrando varias anécdotas, pero que hacen a este sentir colectivo, ¿no? Que le escuchaba a Ixa de decir, bueno, hacer que Dussel sea profeta en su tierra. Creo que cuando yo descubrí a Dussel a mis 20 años, yo lo que quería era que a otros les pase lo que a mí me había pasado cuando leí a Dussel por primera vez, ¿no? Cuando escuché la categoría de pueblo, la categoría de justicia, cuando hablaba del pueblo, pero no de cualquier pueblo, era del pueblo oprimido, y desde ahí arrancar. La verdad a mí me conmovió desde el primer momento, y por eso también lo tomé como un objetivo personal, que Dussel sea conocido en Argentina al menos. Bueno, siempre arranco chiquito, de allá de Neuquén, pero bueno, empezamos a generar redes, a encontrarnos. Yo les contaba a Beto que fuimos un grupo de jóvenes que organizó la primera participación de Dussel en AFRA, ¿no? Que es un lugar muy rancio de la filosofía. Digo rancio porque concentra todo lo más elitista de la filosofía, ¿no? Como disciplina. Y entonces, bueno, recuerdo uno de los debates que nos dimos con el propio Enrique en aquel encuentro, donde él vino y dio su única conferencia en AFRA en el 2015, no resignar el nombre Filosofía de la Liberación. Imagínense que hace 10, 15 años atrás ya estaba de moda todo el giro de colonial. Entonces fue una discusión interna. Bueno, pongamos simposio de filosofía decolonial, porque nos van a sacar escarpiendo si ponemos filosofía de la liberación. Y no, justamente como un acto político, también de resistencia, dijimos, no, vamos con los simposios de filosofía de la liberación en AFRA. Y así los hemos tratado de mantener hasta ahora, que, bueno, justamente con muchos de los compañeros y compañeras hemos ido a participar, y hoy algunos, no todos, hemos podido venir a este encuentro.
comentar también que Dussel, así como decíamos, él siempre se posicionaba como pueblerino, ¿no? Y así arrancaba cualquiera de sus conferencias, en Frankfurt, en Río Cuarto, en donde sea que haya estado, ¿no? Y eso ya lo movía a otro lugar, ¿no? Uno se sentía que hablaba con alguien que, bueno, que entendía, y más a quienes somos del interior, ¿no? Bueno, y ahí ya no quería emocionarme, pero es un poco inevitable. Y bueno, y él siempre insistía en esto que para mí, para ustedes, para todos nosotros, es un dato muy importante. Dussel no se cansaba de repetir que la filosofía de la liberación era el único movimiento filosófico, no solo latinoamericano, sino nacional, ¿no? Y fíjense, era un movimiento, pero era un movimiento ¿por qué? Porque lo hicieron personas en comunidad. Y lo que digo esto, contando y sumando a lo que cuenta el profe de lo que fue la época de la dictadura, hay datos que cuando yo los empecé a descubrir, no solo me fascinaba, sino que aumentaba mi respeto. Hay muchos textos de Dussel que son muy complejos, o de muchos filósofos y filósofas de la liberación que tienen un alto grado de complejidad, que uno no se los puede leer y dice, como no entendí nada. Y eso era una estrategia que usaron en la dictadura, hablar complicado. Hablar complicado y lo más rebuscado posible para que justamente leyeran los militares y no entendieran una papa, ¿no? Como quizás hoy nos pasa si alguien agarra unos textos de aquella época desprevenido. Eso como un dato. Y otro de los datos es que este movimiento se conformó en comunidad, conviviendo entre ellos. Cuando digo conviviendo, digo que se juntaban los veranos y compartían en Córdoba, en Calamuchita, en algunos balnearios, ríos, albergues, y mientras compartían con las familias, escribían, estudiaban, ¿no? Y hay anécdotas muy lindas que Scanone ha bautizado hijos de ellos ahí en esos en esas vacaciones que pasaban juntos. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué nos deja Dussel como legado, como filósofo, filósofas y como gente? Porque esto también quisiera remarcarlo. Dussel es recordado como buena persona. Y eso no pasa mucho, y mucho menos en el ámbito académico, ¿no? Es una vergüenza, pero es así. Y Dussel es altamente respetado por su don de gente, diríamos, ¿no? Y entonces creo que el desafío que nos queda es fortalecer esta comunidad justamente para que esto que están haciendo ustedes, ¿no? Que Dussel esté más vivo que nunca, entre nosotros, entre nosotras. Y en ese sentido yo pensaba decirlo después, medio en soledad, aquí al intendente, a Fernando, pero lo comparto como una idea, como un ofrecimiento, y es que como organización, como CEFIL, nosotros venimos haciendo congresos de filosofía de la liberación, exclusivamente, así de porfiados y porfiadas son. Y bueno, así ya vamos por el quinto, ya pasó el quinto encuentro que se hizo en Viedma hace 2 años. Entonces, bueno, estábamos pensando el año que viene hacerlo en Neuquén. Yo soy de Neuquén y digo, bueno, ahí tengo toda la logística, más o menos, conocidos, conocidas, bueno, uno se maneja como local. Pero conversando ayer anoche con Alberto, digo, bueno, ¿por qué no pensar el próximo congreso aquí en La Paz, ¿no? Y bueno, y movilizarnos hasta aquí. El anteúltimo fue en Viedma porque allí surgió un libro de Dussel, que ahora olvidé el nombre, pero creo que era la historia de la filosofía de la liberación, que fueron las conferencias que dio en Viedma. Él, ¿no? Fue a dar un curso y las grabaciones de ese curso fueron al libro. Hace 2 años se cumplieron 20 años de ese hecho histórico
para la filosofía de la liberación, y por eso elegimos Vietnam. Así es que bueno, dejo aquí tendida esta propuesta del año que viene, hacer este congreso aquí en La Paz. Y para cerrar, yo le decía aquí a los compañeros, porque había un gran nerviosismo, había varios grupos armados, ¿qué decimos? ¿En qué orden? ¿Nos presentamos entre nosotros? Era todo un evento realmente significativo. Y yo le decía a Cristian, digo, bueno, yo voy a decir lo que me salga del corazón. Y en eso, que la única frase que pensé todo el tiempo para compartirles es la siguiente, y con esto quisiera cerrar. Si me tenés, así la busco. Qué bueno, que entre tantas, es para mí la precisa o la que me surgió del corazón para este momento, y que Dussel seguramente la puso ahí en mi cabeza y en mi corazón. Y dice Dussel, no es el objeto de estas líneas, habla de la filosofía de la liberación, su primer libro escrito en el exilio, va a decir Dussel en ese libro, no es el objeto de estas líneas el estudiar las estructuras de la conciencia latinoamericana, ni de exponer el método para poder alcanzar tal objetivo, sino simplemente de llamar la atención a profesores, estudiantes, a los sindicalistas, pensadores, literatos, artistas, a volverse hacia la misma Latinoamérica, para hacerla objeto de su ocupación, de su preocupación y de su trabajo. Muchas gracias.